Bienvenida. El día de ayer no pudimos vernos porque fue festivo aquí en México. Celebramos el natalicio de don Benito Juárez. Aunque Benito Juárez nace el 21 de marzo, aquí en México se recorre a los días lunes las festividades para no interrumpir supuestamente las semanas. Entonces esa fue la razón por la que el día de ayer no nos vimos. ¿Qué tal su semana, chicos? ¿Cómo van? Muy bien, maestra, gracias a Dios. Aquí estamos, por aquí estoy en Medellín, por ejemplo, en una asamblea de pastores y muy rico este Medellín. Muchas gracias. ¿Pudieron ver la película que les dejé? Sí, señora. Cuéntame, Giovanni, ya que me dijiste que sí. Licenciada, no, pues la película, un resumen así rápidamente, trata de un piloto que tiene que hacer un vuelo. Creo que, bueno, no recuerdo la ciudad de Estados Unidos. Creo que, bueno, no recuerdo la ciudad para dónde va. Y Ujú, resulta que pues tiene problemas de alcoholismo y de drogadicción, ¿no? Según lo que se ujú, pudo ver ahí. Y pues en ese momento que él va al vuelo, pues la noche anterior ha estado consumiendo licor y es más, en ese mismo momento que va a abordar el avión, pues consume drogas, ¿no? ujú, Entonces es así como pues despega, pues no se conocía con su copiloto, era la primera vez que tenía vuelo con él y entonces pues despegó y despegando pues se pudo notar de que hubo cierta turbulencia y esa turbulencia pues incidió mucho en el vuelo y hubo algo ahí como unas problemáticas ahí. Y luego pues debido a de pronto a la droga que había estado consumiendo o el alcohol que había consumido los días anteriores pues le ocasionó como un sueño y estuvo durmiendo un rato ahí en el avión y dejó que el copiloto controlara el vuelo. Creo que eso fue como en el minuto 10. Entonces hubo una descompensación ahí en la cabina, algo así, y entonces el avión empezó a caer en pérdida, algo así. Y al caer en pérdida, pues ya empezó ya se despertó y ya tomó el control del avión y empezó a sacarlo de la pérdida y hubo cambio de clima, o sea, no hubo cambio de clima, sino que se desvió de la ruta, algo así, y entonces logró que encontró otro clima donde el avión ya se estabilizó por un momento. El ujú. hombre pues se levanta del avión, se presenta ante los pasajeros y pues se descuida y el hombre se consumió licor ahí en el avión, volvió y consumió licor, lo revolvió con un jugo de naranja, algo así, se lo tomó y Ujú. volvió y cogió el mando del avión. Y es así que el avión pues vuelve otra vez, entra en pérdida y bueno, ya es el vuelo invertido y cae en un campo donde hay una congregación, cae en ese campo. En ese accidente pues mueren 6 personas, mueren dos de la tripulación y 4 pasajeros. Ok. Entonces él pues por esa situación él fue llevado a juicio donde ya entró la NFT, que es la entidad de los Estados Unidos la encargada de investigar los accidentes aéreos. Entonces ya lo empiezan a investigar y un piloto retirado que hace parte de un sindicato se ofrece a ayudarlo y también pues y le consigue un abogado, que es una persona afrodescendiente Ujú. y lo empiezan a asesorar en el tema y él se da cuenta que efectivamente tiene problemas de alcoholismo y bueno, todo este tema, entonces encuentran unas salidas porque a él lo están juzgando porque pues fue culpable de esas muertes, a pesar de que él hizo un vuelo invertido, como quien dice, o sea, para salvar a la mayor cantidad de las personas que se pretendían.
Entonces, a él lo acusan por esas muertes. Creo que tiene un incidente con la aerolínea y la aerolínea pues le manifiestan a él que él había podido ser un muy buen piloto, pero que tenía problemas de alcohol. Y lo cierto del caso es que lo llevan a juicio, lo llevan a juicio y estando allá en juicio, pues él tiene el abogado lo ha asesorado para que él diga ciertas. Giovanni, vamos a suspender Sí, ya me di cuenta que sí, muy buena tu aportación. Vamos a darle oportunidad a otros compañeros que también nos puedan comentar al Maestra, respecto, por favor. Dime, Julieta. maestra, muy buenas noches, espero te Buenas encuentres muy noches. bien. Para complementar lo que estaba diciendo el compañero que definitivamente narró bien la película, pues Sí. es básicamente la historia que sigue a un capitán de nombre Whittaker, quien Ujú. es interpretado por Denzel Washington, un piloto de una aerolínea que en su momento realiza un aterrizaje de emergencia que también se cree que hubiese sido un acto heroico tras un fallo catastrófico del avión, aunque pues inicialmente él fue aclamado como héroe por salvar muchas vidas. La investigación revela aspectos oscuros de la vida personal de Whittaker, incluyendo problemas con el alcohol, como decía el compañero, y las drogas, lo que pues complicó la situación de él cuando en el juicio pues pueden demostrar cómo iba él en ese momento, que no estaba totalmente sobrio, sino que estaba bajo los efectos del alcohol y pues que era algo repetitivo, perdón. Es una película que básicamente deja una reflexión. Yo estoy analizando y en realidad deja una reflexión donde la responsabilidad personal es algo demasiado serio, donde tiene unas consecuencias por las decisiones que él tomó y que en realidad el personaje tiene que enfrentar la verdad, porque pues en un momento dado el mismo abogado le está diciendo pues como que maneje la situación y no acepte algunas cosas para poderlo sacar libre o para poder que no vaya a ser condenado, pero es algo difícil para él, donde tiene que tomar una decisión y que es algo tan contundente porque tiene que asumir básicamente el control de la vida de él, donde debe abordar como la importancia de la honestidad, no solo con él mismo, sino con los demás. Y nos enseña pues que de todas maneras es un acto heroico porque no solamente es la maniobra que él hizo en el avión, sino aceptar también, admitir el error, ¿sí? Ok. Admitir el error que tuvo en un momento dado por haber consumido esas sustancias y así estar haciendo su labor como piloto. Entonces, en realidad, en realidad es una película que lo pone a pensar mucho a uno, porque pues uno dijera, bueno, pero no se murieron todas las personas, solamente murieron 6 de tantos y que de todas maneras hizo un buen aterrizaje, fue algo heroico, pero pues de todas maneras pienso que la esencia era aceptar la responsabilidad que él tenía y que pudiera cambiar eh, la situación que él tenía con el alcohol. Entonces, es eso básicamente, se me ha apagado el micrófono, es eso básicamente. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Julieta. Muy buena tu aportación igualmente. Chicos, ¿qué hubiera pasado si este piloto no hubiera estado en estado de ebriedad, ni hubiera consumido ningún estupefaciente y se hubiera dado la misma circunstancia y llegan y lo enjuician o lo despiden? De acuerdo a lo que hemos visto, era un despido justificado porque pues sí se murieron ciertas personas, entonces eh, suspendemos la relación, ustedes ya vieron las formas de terminación, ¿o qué se hace? Maestra Vanessa, permiso para aportar. Claro que sí, Eh, dime Carlos, por favor. Maestra, en este caso pues tendría sería injustificado porque pues no estaba bajo efectos de ningún alucinógeno ni mucho menos bajo efectos de alcohol. Entonces sería algo injustificado. Y lo otro, Justificado. entonces, pues que a lo que estuvimos mirando sobre lo de la película, pues
él reincide en su situación y todo esto, y pues según el artículo 194, es abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de usar de bebidas alcohólicas, ¿cierto? Pero pues la pregunta suya es, la que nos está diciendo es efectivamente sobre algo puntual, ¿no? Que en este caso pues sería injustificado el despido. Muchas gracias, Carlos. Dime, Maestra, Carlos Alonso, por favor. Maestra, maestra, yo tengo otra apreciación, si Pena, doctor pudiera Gustavo, darla. pero yo te la mano primero. Gustavo, danos un momento, por favor. Levantó la mano Carlos Alonso Rodríguez. Maestra, ¿me Vamos a escucha? continuar con Carlos y luego contigo, por favor. Dime, Carlos Alonso. Maestra, yo digo que sí, el despido sí es justificado, porque es que usted no puede tener la responsabilidad de manejar, bien sea en este caso, un avión con un poco de gente. Usted no puede manejar bajo los efectos del alcohol. Eso inclusive está dentro de Pero los reglamentos. supongamos que él sí iba en condiciones óptimas, que no era alcohólico y que no era drogadicto. Y entonces, como se murieron personas, lo despiden. ¿Qué sucede? Ah, no, maestra, ahí sí. No, yo digo que no sería justificado. Antes debería ser tomado como héroe. Incluso en la vida real sucedió el caso de este que aterrizó el avión en Nueva York. Gracias a Dios no hubo muertos, gracias a la intervención de muchas agencias del Estado norteamericano y eso, pero a él inclusive también lo estaban juzgando por ese fallo que tuvo el avión, pero se logró demostrar que ahí habría que demostrar que la falla es realmente del avión, no del piloto. O sea, es una falla mecánica, no humana, para que no haya un despido de la persona. Ni una responsabilidad, porque vamos más allá. Si nosotros lográsemos acreditar que fue por la negligencia del piloto, él tendría que hacerse responsable incluso hasta de las vidas. ¿Por qué? Recordemos que cuando un trabajador causa por negligencia daños a terceros, sí responde la empresa en primera instancia como su trabajador, pero como fue negligente, la empresa que lo contrató y que está respondiendo por él puede repetir en contra de quien fue negligente. Gustavo Trujillo, por favor, ahora sí. Bueno, maestra, haciendo el resumen de la película, y yo difiero de los compañeros. Yo considero de que a pesar que él no hubiese consumido ningún tipo de sustancias eh, alucinógenas o licor, él sí es justificado porque pudieron demostrar que él se salió de la ruta, bien sea por haber salvado las vidas, pero al salirse de la ruta pierde toda, pues la orden que le dieron era ir de cierto punto y él conoce la ruta, pero por salvarlo El justificó copiloto que se pidió hubiera ido. permiso. Sí, pero fue que fuera de emergencia, pero sin embargo se salió. Y eso es causal pues, de mala conducta. Aunque salvó las vidas, esas no cuentan. Cuentas son las que se murieron, que por eso fue la demanda. Por eso fue la denuncia fue por las 6 vidas, no fue por las que salvaron, sino por las 6 que Por se las que murieron, se perdieron. las que se perdieron. Entonces, la empresa como tal, creo que consideró y tendría desde cierto punto de vista, sí, porque él evadió o se desvió de la ruta. Y eso no fue la causante principal, pero sí hace que tenga eh, pues ciertos vínculos pues para ese desenlace. Esa es mi Muchas opinión. gracias, Gustavo. Vi la mano de Paula primero y luego continuamos contigo, Elvia, por favor. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Paula. Maestra, pues no sé, yo pienso que si, digamos, si en la película nos hubiéramos quitado ese factor de las adicciones y de la droga, pues el juicio hubiese tomado otro rumbo en tema de que el juicio se hubiese centrado ya como en las fallas técnicas y el comportamiento personal del piloto, ¿sí? Lo que él dejó de hacer
la forma como actuó para atender la emergencia, ¿sí? Si estaba preparado para esa emergencia, si siguió los protocolos. Entonces, digamos que hubiese cambiado el rumbo porque se hubiera centrado más en la competencia profesional y en las acciones éticas del piloto. Entonces ya a él, como tú nos indicabas, a él ya lo iban a condenar ya no por su adición, sino por no haber, digamos, seguido los protocolos que se tenían establecidos por el tema de la aerolínea. Considero eso, maestra, si me aporte. Muchas gracias, Paula. Elvio, Sí, profe, muy buenas noches. buenas Sí, noches. como dice la compañera Paula, eso es total cierto. Incluso la causa puede ser justificada en el momento de que se dice que él tomó alguna sustancia, pero él puede, al ser despedido, él puede apelar el caso y decirlo que la falla no fue por la causa, no fue por tomar alguna sustancia, sino por la causa fue por las fallas del avión. Entonces, él puede apelar el caso y se tiene que analizar la situación. De acuerdo. Dime otra vez, Carlos, por favor. Maestra, yo difiero con lo de mi compañero Gustavo porque vuelvo y digo, lo que pasa es que las aerolíneas por lo regular siempre le quieren echar la culpa al piloto. Ellos nunca van a aceptar que los aviones tienen fallas. Pasó en la vida real, vuelvo y le digo, con el caso del avión del 15 de enero de 2009 que aterrizó en el río Hudson. Al capitán Sullenberger, a él lo iban a enjuiciar que porque él se salió de la ruta. Y él dijo que yo me salí de la ruta porque era la única opción de salvar vidas. Y cuando el de Denzel Washington se sale de la ruta y hace un vuelo invertido para salvar vidas, él hace lo posible. Él no dijo voy a matar 6. Él dijo no, voy a tratar de salvar a todo el mundo. Desafortunadamente murieron 6. Entonces, Entre ellos, ¿quién murió? A ver, ¿quién me dice? Porque él mismo confiesa. ¿Quién se murió? Que a Denzel dice, pues sí, sí soy culpable prácticamente. De esas 6 personas, Murió la azafata que había estado acompañándola el día anterior. entonces, a él le llega una situación más de moralidad, de sentimiento, que es la razón por la que él dice, pues sí, porque la sentencia iba tendiente, como decían, enfocada a señalar que era un desperfecto. Incluso hubo peritos que señalaban que en una realidad virtual no podían hacer el mismo vuelo ni el mismo aterrizaje. Ahora, una pregunta. Mientras duró el juicio, ¿le debieron de pagar las prestaciones al piloto? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de condiciones surgen ahí? ¿Ya estaba despedido? ¿Qué pasa? ¿Ya hicieron también ese trabajo dentro de las terminaciones de las relaciones laborales? ¿Alguien, chicos? Dayani, ¿estás por ahí? Maestra, sí, Sí, sí debieron de maestra, haberle pagado las considero que. prestaciones. Buenas noches. Buenas noches, Dayani. ¿Qué pasa mientras dura un Eh, juicio en contra de un trabajador, sea piloto, sea considero quien sea? que sí deben pagarle mientras están en el juicio. Sí deben pagarle todo mientras están en el juicio, claro, hasta que, como, como se dice, como dicen los abogados, o sea, hasta que no sea condenado, él tiene derecho a seguir laborando y recibiendo a seguir recibiendo sueldo y todo lo que tenía como prestación del servicio como piloto. Gustavo Trujillo, ¿tú qué opinas? Maestra, sí, sí deben de pagarle las prestaciones, sí señora. Deben pues de pagárselas y esperar el juicio, porque independientemente que saliera juzgado o no saliera juzgado, él tiene todo el derecho porque ya laboró. Y esas prestaciones no se le pueden negar. Pero está el juicio y Yo ya no le dieron pienso, vuelos. profe, Dime, Carlos.
Profe, yo pienso, le habla Elvio Meneses, yo Dime, pienso Elvio. que no se le puede pagar las prestaciones hasta que no se declare si es culpable o no. ¿Sí? Si ¿Y en caso entonces tal qué de que él pasa gane con el la relación proceso, laboral? con la relación laboral, él le queda suspendido, pero hasta que no se defina si es culpable o no, después de que, después, si él gana el litigio, él puede reclamar, inclusive puede reclamar las prestaciones y con el tiempo que fue suspendido de su cargo. Denme un segundo, voy a conectar la computadora porque se está quedando sin pila. Paula, ¿estás de acuerdo con Elvio? Maestra, yo pienso que toca revisar el tema de que el contrato laboral del piloto esté vigente, ¿cierto? Claro. Pues, si él lo tiene vigente, pues se le debe pagar todo el tema de las prestaciones, todo lo legal. Y también, digamos, si el piloto suspendió su trabajo por el juicio y tiene vigente también su contrato, también se le debe pagar todo el tema de las prestaciones. Así, de acuerdo Ok, como digamos, con las políticas y la legislación que aplique en el caso. ok, muchas gracias, Paula. Carlos Hernán, por favor. Maestra Verónica, aquí en este caso pues están los acuerdos reparatorios. Uno está de brazos caídos por la situación que está viviendo y por ende todo lo que tenga que ver con lo laborable no se puede negociar, así de que deben de darle todas las prestaciones, sus salarios, porque está dentro de un juicio y hasta que no termine el juicio, pues entonces no habrá una condena y por tal motivo la empresa es responsable y garante de lo que le pueda suceder a él. Ok. Aquí en este caso, como es una responsabilidad dentro del trabajo y están tratando de determinar o dilucidar si es responsable el piloto o no, se suspende la relación laboral. Entonces, efectivamente, cuando acreditemos que no tuvimos negligencia o responsabilidad como tal, sino que se hizo todo lo posible con los medios que se tenían y se contaban en ese momento, es hasta entonces que podemos ir a tocar otra vez la puerta y decir, ¿sabes qué? Ya no estoy en investigación, ya salí absuelto y vamos a continuar con la relación laboral, pero págame el tiempo suspendido. Y otra cosa que me llamó la atención, que comentaba este Carlos Trujillo, no, perdón, Gustavo Trujillo. Debemos de obedecer todas las órdenes que da el patrón, aunque pongan en riesgo nuestra vida o la de los demás. No, maestra, Claro que no. porque está la vida e integridad de cada uno de los usuarios por encima de todo. Entonces, a veces se tiene que dilucidar en segundos lo mejor para todos, lo menos riesgoso o lo menos lesivo. Entonces, sí, en efecto, como comentaban, él pretendía salvar a todos. Desafortunadamente, fallecen 6 personas, pero en ese avión iba lleno. Entonces, con respecto a todos los que pudieron haber muerto, pues sí fue realmente una buena ejecución en cuanto a su forma de pilotar. Entonces, eh, en este caso no estamos obligados a obedecer todas las órdenes que los patrones nos indiquen. Así nos digan, es que ocurriste o acudiste a una desobediencia, por lo tanto estás despedido. Se tiene que acreditar por qué fue esa desobediencia. Esto Licenciada, es, díganme. recordemos que él es el capitán del avión y la responsabilidad recae toda sobre él y las decisiones que él tome, él es autónomo porque él es el que comanda el vuelo y las decisiones que él tome serán bien vistas, bien sean si las tomó mal o bien, pero él es el que da la orden. Por eso es el capitán del vuelo. Como veíamos la clase pasada en los buques, hay una situación similar en los vuelos. Sí, él es el capitán del vuelo. Entonces, él hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento.
Entonces, dejando de lado su situación de adicciones, teníamos que sí, en efecto, era más una situación de una falla mecánica del propio avión, más no ha sido la impericia del piloto. Fanny decía la clase pasada es que si él no tuviera adicciones y pudo hacer eso pese a todo, hubiera hecho algo más milagroso, más increíble. Y puede ser que sí. Hay gente que malamente dice, Maestra, pues es que yo manejo mejor borracho. ¿Conocen a alguien así? maestra, Dime, es que Gustavo. mire, Sí, sí, sí nosotros pasa aquí eso. estamos mirando el milagro, ¿sí? Estamos mirando el Ujú. milagro, pero realmente usted sabe que para la justicia y para el derecho, lo que lo juzgan es el resultado, y el resultado fueron 6 vidas, que nadie sabía si el avión se hubiese accidentado, hubieran vivido ellas o no, porque nadie lo sabe. El resultado fue que por la maniobra que él hizo, buena, mala, el resultado fue que hubo 3 vidas, 6 vidas perdidas. Eso, a él lo juzgan son las 6 vidas, no las que Ujú. salvó, sino las 6 que Que se fallecieron perdieron. y se Ahora, de perdieron. ahí, de lo que Y está eso comentando Gustavo, ¿alguien me puede decir cuánto vale una vida? Maestra, buenas noches. Qué pena volver a diferir de lo que dice mi compañero Gustavo. Pero es que dentro de la investigación del vuelo se dan cuenta que que el vehículo, perdón, que el avión tenía una falla con algo. Eso aminora la responsabilidad del piloto. El piloto hizo lo posible por salvarle la vida. Entonces, él no tiene, en ese caso, culpa. Claro, en la Es película él correcto. fue condenado fue porque él se echó la culpa, porque inclusive el último día del juicio, él se echa la culpa y ya iba otra vez drogado y eso. Por eso lo condenan. Pero realmente, vuelvo y les digo, las aerolíneas siempre tienden a echarle la culpa a la parte humana cuando realmente en la investigación se demostró que el avión tenía una falla que nunca fueron capaces de, de arreglar. Entonces ahí él lo hizo lo posible, no, así se haya perdido 6 vidas, él es inocente, no es culpable para mí. Muchas No, gracias. compañero, mire, lo que pasa es que para ser juzgado, el culpa sí hubo. Lo que no hubo fue con dolo o con intención o con preintencional. Pero culpa sí hubo, porque él era el capitán del vuelo y la gente falleció en ese vuelo. Y él es responsable, independientemente la acción que haya tomado. Eso se Sí determina en hay un sí accidente hay un grado de de tráfico. responsabilidad, pero no de culpabilidad. Por eso es que en dado caso que el dictamen hubiera salido que era una falla técnica, la aerolínea debe hacerse responsable de indemnizar a las familias por las muertes de esas 6 personas. Porque si no mal recuerdo, incluso la misma azafata tenía un hijo. Entonces, por eso les pregunto, ¿cuánto vale la vida? Maestra, ¿Cuál vida vale más o cuál vida vale menos? maestra, es que no se tiene, la vida no tiene como un costo que uno pueda decir vale tanto, pero se tiene en cuenta para la indemnización de acuerdo de pronto al país y asimismo de acuerdo a la edad, de acuerdo la labor que realice, de acuerdo a muchas cosas, pero en sí que uno pueda decir la vida tiene este costo, no lo hay. ¿Ok? Dime, Carlos, por favor. Sí, maestra, efectivamente la vida no tiene un valor, es incalculable, puesto que, por ejemplo, cuando ya hay muertes y se dice qué profesión estaba cruzando, asimismo se hace una valoración y se lleva a cabo la indemnización. Ujú. Entonces, cuando vamos a pedir esa indemnización, ¿qué le pido? ¿Cómo lo calculamos? Mm, de esas 6 personas, uno era padre de familia, cabeza de familia, mantenía 5. Además tenía, no sé, 40 años. Eh, ¿Qué debemos tomar en cuenta y cómo le damos el valor a cada una de las vidas perdidas? Maestra, buenas noches. Importante. Buenas noches, Dayani.
yo creo que tiene que ver mucho la edad. A la hora de la indemnización, lo miran por la edad. Y segundo, pues respecto a ese tema, eh, la indemnización pues siempre la hacen los seguros, porque pues todo eso tiene sus seguros, Está seguros tasado. seguros de vuelos, eso es, mejor dicho, es lo mínimo que debe tener un vuelo. Yo que vivo vendiendo vuelos, eso realmente ya tiene ese seguro. El seguro es que evalúa cuánto es la indemnización. Sí, señora. Ok. Envío el último comentario, por favor, para seguir con la clase. Listo, profesora. A ver, yo pienso que, bueno, la vida no tiene precio, sí ¿Sergio? tiene un valor y muy, muy alto. ¿Sí, sí me escucha? Sí, yo sí te escucho, dime. Bueno, entonces, lo que yo le decía, la vida no tiene precio, pero sí tiene un valor muy alto. Sí, y prácticamente si vamos a calcular el costo de las vidas, tenemos que hacer por cada persona, y por la edad, teniendo en cuenta qué profesión, a quién estaba a su cargo, y se Ujú. le puede, por decir algo, si es un profesional y estábamos, que tenía 40 años, le quedarían 20 años 22 años para su pensión. Y las personas que tiene a cargo, Ok, profesora. sus dependientes económicos. Muchas gracias. Vamos a continuar ahorita precisamente hablando del tema de trabajo de las tripulaciones aeronáuticas. ¿Por qué son todas estas preguntas? Al final son parte de la vida diaria. ¿Cuántos vuelos creen que salgan diariamente de cada aeropuerto? Gracias a Dios, pues no todos se accidentan, ni, vaya, los pilotos son dentro de lo que cabe los más profesionales que yo he conocido. Entonces, trabajadores, igual que el personal médico, mis respetos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios no nos enteramos, ya chocaron, ya se cayó, igual las personas que les dan el mantenimiento a estas aeronaves, o por lo menos acá no nos llegan tantas noticias al respecto. ¿Ustedes tienen algún conocimiento diferente? No, maestra, buenas noches. Pues realmente no, el tema de las aerolíneas es de 1001, el que se estrella, ¿sí? Sí, Realmente sí, no es como sí. los vehículos. Yo monto mucho en avión por cosas de mi agencia de viajes y realmente siempre todavía tengo un poquito de miedo. Y una vez iba con una brasilera, no sé para qué país iba, y ella me hizo me comentó eso, me dijo, venga, ¿usted sabe cuántos vehículos se estrellan en un día? ¿Y usted sabe cuántos aviones en un mes? Pues de 1001. Entonces, pues realmente sí es muy seguro, es mucho más que seguro que un vehículo viajar Es en avión. correcto. Muchas Sí, gracias, Licenciada, señor. Lili. Mándame. licenciada, estaba leyendo, Colombia es uno de los países que tiene una de las mejores seguridad aeronáutica del mundo. Colombia, lo puede buscar. eh, Muchísimas eh, gracias y muchas felicidades. Viajaré ese pronto dato, para allá con sí. ustedes. Colombia tiene una seguridad aérea excelente, según lo que yo he leído. Eso quería aportar, licenciada, gracias. Muchas gracias, Giovanni. Sí, en efecto, dentro de lo que cabe y todos los altibajos que tenemos en todos los países, por lo que respecta al trabajo de pilotos y trabajo de tripulaciones aeronáuticas, son buenos los servicios. Sin embargo, esto nos implica que se desarrollen relaciones de trabajo. Aquí en México, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 215, en el capítulo cuarto, nos establece que estas disposiciones se aplican al trabajo de las tripulaciones y aeronaves civiles que ostentan matrícula mexicana, teniendo como finalidad garantizar la seguridad de las operaciones aeronáuticas y la irrenunciabilidad en la medida que corresponda al propósito, es decir, garantizar el trabajo y las mejoras y las condiciones laborales. ¿Será igual el desgaste de un
chofer que trabaja manejando auto a un piloto? ¿Qué nos desgastará más? Con Muy permiso, diferente. Sector terrestre. Ay, disculpe, compañero. De pronto el piloto de avión pues tiene un desgaste en el tema de conocimientos porque la aviación todos los días cambia, igual que las leyes, mientras que un chofer de un carro ya tendría un desgaste más físico, ¿no? Es Pienso yo. correcto. Es maestra. correcto. Mándeme. Maestra Verónica, lo que yo tengo conocimiento, se habla de que un piloto a nivel internacional, en un solo vuelo, él tiene 3 días para que esté en descanso y vuelve y retoma nuevamente su labor. O sea que es más desgastante en el vuelo aéreo. Sí. Sí, impacta más a la salud. Entonces, por eso es que se le dan 3 días de descanso. ¿Por qué? Porque cambia de horarios, cambia de alturas, todo esto sí genera un mayor desgaste. A lo mejor aquí en la ciudad tenemos el estrés, el tráfico, la contaminación, el ruido, pero nada como estar al frente de una aeronave. Además, ya vimos que el capitán o el piloto, al ser el responsable de la unidad, sí tiene el estrés de llevar a todos a un buen aeropuerto, a su buen destino. Entonces, por eso es importante. A lo mejor ya con el tiempo, pues se hace como manejamos todos el carro y ya es tan práctico que a lo mejor ya se hace por inercia, pero el desgaste a nivel físico sí es mayor, tan solo por el ruido. Tenemos personas trabajadoras del aeropuerto que no manejan un avión, que no están en pista propiamente, simplemente están recibiendo maletas, revisando boletos y todo esto. ¿Y qué creen? Que se enferman. Se enferman de estar ahí tan solo de oídos, de columna, etcétera, etcétera, por estar ahí dentro del aeropuerto. A lo mejor no salen ni vuelan, pero el hecho de estar ahí sí les genera ese desgaste. Entonces, vemos. Maestra, Dime, otra cosa Gustavo. importante es que en el vuelo el tiempo se pasa más rápido, aunque no lo creamos. Es decir, las personas se vuelven más longevas volando que viajando por carretera. Aunque no se crea, estudios han demostrado que usted parte, por ejemplo, en el caso de México, parten de México Ujú, y cuando van a aterrizar a Estados Unidos, un vuelo de 5 o 6 horas, la diferencia es mayor en el aire, por el ujú. aire, por la curvatura de la Tierra, se pasa el tiempo más rápido. Lo mismo los que van a la Luna, eso es lo mismo, eso sí está tipificado más. Los astronautas sufren de un desgaste mayor De hecho, vieron hoy longevamente. la noticia, perdón que te interrumpa, Gustavo, qué bueno que lo tocaste. ¿Vieron la noticia de los que, ¿cómo se le dice el término? Los que aterrizaron, pero no aterrizaron, amarizaron hoy los astronautas. ¿Vieron la noticia? Sí, Que después de sí, estar, señora, sí. ¿cuánto tiempo Aterrizaron, estuvieron en el ellos iban espacio? por estuvieron 3 semanas después por una falla mecánica que hubo, les tocó quedarse 3 semanas y partió otra tripulación a reemplazarlos, porque ellos Ajá, tuvieron más de lo permitido, o sea, ellos iban a estar por 8 días y les tocó quedarse un mes, 3 semanas más por una falla, por una avería en la cápsula que viajaba. Y entonces ajá, los que ajá. fueron, pues, los que quedaron reemplazándolos. Y Es ese correcto. desgaste ya es mayor. De hecho, los pilotos se jubilan antes, en menos tiempo, porque sí, en efecto, el desgaste es mayor. Vamos a continuar viendo la Ley Federal del Trabajo, que los tripulantes en el artículo 216 nos señala que deben de tener la calidad de mexicanos por nacimiento, que no adquieran otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos para poder ser parte de la tripulación de los aeropuertos. El artículo 217 nos señala que las relaciones de trabajo se rigen por las leyes mexicanas independientemente del lugar donde se presten los servicios, porque clases pasadas decíamos que tenemos que atender
a dónde prestamos los servicios y para quién. Independientemente del nombre o del lugar donde se prestaran, podíamos en cierto momento optar por incluso los mejores beneficios. Pero en este caso, como en los buques, si nosotros contratamos en un buque mexicano, se aplican las leyes mexicanas. Si contratamos para prestar servicios respecto de la aeronáutica mexicana, se prestan, aunque se presten en otros lados los servicios, sigue siendo la legislación aplicable la mexicana. ¿De acuerdo? ¿Quiénes se consideran como miembros de las tripulaciones aeronáuticas? El piloto, los oficiales, el navegante y los sobrecargos. Creo que esto es como muy lógico. Aquí en el artículo 218 nos señala que el piloto es quien tiene el mando de la aeronave, es el comandante o el capitán. ¿Quiénes son los patrones o representantes del patrón en este caso? Chicos. Si hemos dicho que los patrones son los que dan las órdenes y a los que debemos subordinarnos, ¿quién será el patrón de un piloto? Eso depende, pues la aeronáutica civil podría ser, o si es del Estado, pues la agencia del Estado a la que le sirva. Ok, Puede ser Maestra, el gerente ejército, de la Fuerza Aérea. empresa donde él trabaja. ok, Dayani. Carlos, ¿me lo puedes repetir porque se cruzaron las voces? Maestra, yo diría que la aeronáutica, bueno, en Colombia se llama aeronáutica civil, Ajá. ¿sí? Porque digamos que son la que encargada como de estipular como todo ese tema y como decía la compañera, la empresa para la que trabaje, bien sea Bianca, Airlines, América, pero también puede ser las fuerzas militares del Estado, porque por ejemplo, las fuerzas militares también tienen aviones y todo eso, entonces eso depende de quién le sirva, el Estado en general. Muchas gracias. Sí, el artículo 219 nos señala que los patrones son los gerentes de operación, los superintendentes de vuelo, los jefes de adiestramiento, los jefes de pilotos, pilotos instructores o asesores, o cualquier otro funcionario que aun cuando tengan diversas denominaciones o cargos, realicen las funciones análogas anteriores, porque recordemos que muchas veces los nombramientos no son iguales a las funciones desempeñadas. Entonces, independientemente del nombre que se tenga, quien realice las funciones que encuadren en lo que antes describimos son los patrones. ¿Quién designa las categorías de cada empleado? Obviamente, pues es el patrón. Pero cuando tenemos o queremos ser pilotos, debemos de reunir los requisitos de la Ley de Vías Generales de Comunicación y los reglamentos. Dime, Julieta, por favor. Maestra, muchas gracias. Una pregunta. ¿Y en el caso de los pilotos militares, el patrón sería el Estado? ¿O cómo sería ahí? ¿Por medio de la Fuerza Aérea? Sí, a través de la Fuerza Aérea. Y El sí, patrón sería el comandante de mayor jerarquía que está dirigiendo la misión. Ese sería el patrón en cuestiones de la fuerza pública. No, no es el Estado, sino en cabeza de quien dirige la recordemos que misión. la milicia tiene sus propias normatividades, pero ¿quién es el máximo patrón de los militares? ¿Quién es el comandante en jefe en todas las naciones? En El Colombia sería presidente el presidente de la Presidente República. de la de la República. República, o sea que el Estado. El Estado sería, sí, porque en caso de algo el que responde es el Estado, más no el comandante jefe que dice compañero. No, en una misión, el piloto debe hacerle caso al comandante que está en tierra dirigiendo la misión, así el presidente diga, si él es el que manda, porque él fue el que ordenó la misión. Así se ve y así debe ser, porque si no, Vamos en escalada, recordemos. Tenemos el jefe inmediato, tenemos a toda la empresa. Si esto es para efectos de establecer una responsabilidad, evidentemente lo primero que se hace es pagar esa responsabilidad, después averiguamos de quién fue esa culpabilidad.
Es decir, tenemos que investigar, como pasó en la película, si fue una falla mecánica, si fue una falta de atención o desobediencia, si fue una negligencia, y en base a eso vamos a ir deslindando o atribuyendo responsabilidades. Pero si en este caso se ocasiona un daño, se tiene, de acuerdo a cada gobierno, por ejemplo, acá en México la milicia tiene su propio presupuesto, tienen sus propios seguros. Entonces, en dado caso que no respondiera el ejército o a través de la Fuerza Aérea Mexicana, tendría que responder el gobierno, porque forman parte del Estado. ¿Está claro? Maestra, yo tengo una inquietud. Dime, Gustavo. Yo soy el piloto de vuelo, ¿sí? Ujú, Y tengo mi patrón. ujú. Pero cuando entro a un aeropuerto o cuando voy a aterrizar al aeropuerto que llego, creo que el mando se lo tengo que soltar al que me dirige allá en la torre, porque es el que me dice a qué altitud, a cómo está el viento, todo, y tengo que hacerle caso a él. En ese Pero caso, recordemos que vamos deslindando responsabilidades. Por eso, si tú me dices, es que en ese aeropuerto, que además no pertenece a mi país, porque hay convenios para poder hacer este tipo de comunicaciones, vuelos, etcétera, tenemos que ir deslindando. Sí, tienes que hacer caso de acuerdo con las normas y con los tratados que hemos ido firmando para que esto pueda funcionar. Sí, no, más sin dime. embargo, está en mi país, porque si yo voy y voy a aterrizar y no tengo el permiso por el Ah, controlador de torre, no lo no puedo puedo. hacer. Ujú. Así mi patrón me diga, así Aterriza. porque él en ese momento el mando está a cargo de él. Ahí, como dice usted, la verdad, si vamos desligando responsabilidades. Es que cada país tiene sus protocolos y hay un protocolo que es a nivel internacional, ¿sí? Entonces, en base a esos protocolos es que funciona el tema de lo que usted está comentando. No es que el piloto que llegó al aeropuerto de México, un avión de Colombia sale hacia México, no quiere decir que el piloto le tiene que obedecer. Obviamente, la parte instrumental, la parte técnica, pues le tiene que poner cuidado al controlador aéreo, pero más no el que lo mande a él, que sea el responsable piloto, no es el controlador aéreo. Hay unos protocolos que hay que cumplir. Es correcto, Giovanni. Por eso hablo yo de deslindar responsabilidades, porque cada quien tiene un rol y una función dentro de cada aeropuerto, hasta los que traen las banderitas, que no sé, no me recuerdo cómo se les llaman a los técnicos. Entonces, Yo, a yo, eso me refiero. Vamos a ir deslindando responsabilidades y evidentemente en por esos ejemplo, protocolos te dicen, ah, pues vas a preguntar si puedes aterrizar y si te dan el acceso, porque es parte del control eh, respecto de quién entra y quién sale para efectos de evitar accidentes, sobre todo. Entonces, si alguien mire, desobedece, eso va a implicar el riesgo de vidas. mire, ¿Entiendes? mire que, mire, maestra, nosotros tenemos aquí un caso que pasó años atrás de un avión que salió de Brasil con un equipo Ujú. de fútbol y el controlador colombiano, la disponibilidad, le puso a disposición todo, más sin embargo, fue responsabilidad, o en eso está en la investigación todavía, el famoso vuelo chapecoense. Aquí Ujú. nosotros tenemos ese caso muy interesante porque pues no hay quien responda. Ya los muertos fue un viaje, fue un vuelo bastante trágico. Pues se accidentó, uno le dicen que el piloto, pues desafortunadamente él falleció y no se puede defender. Otros dicen que fue el controlador de vuelo de allá que no le tanqueó bien. Otros Ujú. pues se miran esas responsabilidades y el protocolo, como dice el compañero Giovanni, hay unos protocolos internacionales que se tienen que cumplir en esos casos, no en estos tipos de... Yo me leí ese caso y resulta la controladora aérea, porque era una femenina, la controladora aérea salió absuelta, porque Ujú. inicialmente la estaban culpando a ella y ella demostró, gracias a las grabaciones que quedan en la torre de control, que ella le dictó los vectores al piloto, todo lo que tenía que hacer, ella lo hizo, lo protocolo, o sea, hizo todo, despejó el espacio aéreo, hizo todo. El problema fue, yo miré el caso,
El problema fue el piloto porque el piloto debió haber llegado a Bogotá, tanquear el avión en Bogotá y luego partir hacia Medellín. Entonces fue un error del piloto. Ese caso ya quedó absuelto. Yo tengo por ahí un video donde se habla bien de ese caso, pero la señora que era la controladora aérea salió absuelta. Muchas gracias, Inclusive, Giovanni. disculpe, maestra, inclusive le echan la culpa también a la empresa, Ujú. porque a la empresa como tal, y creo que así fue también, que porque no le había prestado pues el apoyo al piloto con el tema de lo de la gasolina. Bueno, el caso es que la culpa se la echan era a la empresa, a la dueña de la empresa de la aerolínea. Ujú. Sí, Muchas señora. gracias, Dayani. Este en Eh, cierta forma es un caso similar al de la película, solo que ok. aquí fueron más los muertos que los vivos, ¿sí me entiende? Y no hayan a quien juzgar. Lamentablemente. Desafortunadamente sí, pero mire que los vivos le agradecen por las maniobras que hizo el piloto, que independientemente fueron como 3 o 4 que quedaron vivos, se salvaron y ellos agradecen y lo catalogan al piloto como un héroe, a pesar de que se estrelló, se mató, hizo todo, fue un héroe. Entonces es como la inversa del caso que nos pone de la película El vuelo. Por eso le digo yo, aquí no se juzga al piloto por la maniobra, sino por el resultado. El resultado fueron los 6 en la película y aquí pues la tragedia mucho más grande. Muchas gracias. Sí, lamentablemente a veces pues no es posible. En el caso que ustedes me comentan, hasta el piloto perdió la vida. Entonces, evidentemente, pues no salió a trabajar para dejar la vida. Hay trabajos que son implica, pero no esperas salir a trabajar para dejar la vida en eso, esperas poder regresar con la familia. Muchas gracias. Sí debemos de atender los protocolos, sobre todo los pilotos efectivamente, hasta ahora que ya ven que un día es el Golfo de México y el otro día es Golfo de América, hasta eso, ¿no? Eh, entre otras cosas. Vamos a continuar, chicos, porque si no, no vamos a salir de las aeronaves. En este caso, como ya veíamos en los buques, el piloto al mando de una aeronave es el responsable de la conducción, seguridad de la misma durante todo el tiempo efectivo del vuelo. Decíamos, ¿qué pasa si en un buque surge un delito, surge alguna cosa? Evidentemente, quien va a responsabilizarse de hacer las detenciones y todo esto, pues es el mismo piloto y va a dictar las medidas que sean necesarias. Incluso inmediatamente tiene la obligación de informar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si, ejemplo, si alguien se altera y trae armas, etcétera, digo, es muy difícil porque los aeropuertos nos hacen unas revisiones que hasta los zapatos nos quitan. Entonces, suponiendo y sin conceder que alguien pasara un arma, alguna cosa, y atentara contra la vida de los pasajeros o del piloto, etcétera, el piloto puede hacer o tomar las decisiones que correspondan e informar inmediatamente para si existe la posibilidad de aterrizar previamente o antes de lo esperado. ¿De acuerdo? ¿Cómo se determinan las jornadas de trabajo? Hay tablas de salida y de puestas de sol con relación al lugar más cercano en el que se encuentre la aeronave de vuelo. Debe haber un tiempo efectivo de vuelo y se entiende que este es el comprendido desde que la aeronave comienza a moverse por su propio impulso o es remolcada para tomar la posición de despegue o arranque. ¿Cuál es el tiempo total de servicios que deben de prestar los tripulantes, considerando el equipo que se utiliza? Evidentemente, esto queda comprendido en el contrato de trabajo y solo se comprenderá el tiempo efectivo de vuelo y en ruta. ¿Por qué? ¿Todo el tiempo están a disposición los tripulantes? No, maestra, solamente en los momentos que ellos están volando. Gracias, Carlos. Están a disposición. ¿Mande, Gustavo? Yo creo que en un vuelo y los tripulantes sí están a disposición a toda hora. Sí, en el vuelo. Pero evidentemente, cuando ya bajan del vuelo, aunque estén en otro lugar, ¿qué pasa? ¿Están a Ya disposición? no son tripulantes, son Ok, personas con un rango de capitán, de auxiliar, de lo que sea, pero ya no son tripulantes porque ya están fuera de la nave. ok.
Este tiempo de vuelo efectivo no puede exceder más bien de 180 horas mensuales. Entonces, ellos van a distribuir sus espacios de esparcimiento de acuerdo a esto. ¿Por qué se establece este límite? Para efectos de garantizar la salud de la tripulación. El tiempo efectivo de vuelo que mensualmente pueden trabajar los tripulantes se fijará en los contratos, como ya lo decíamos, atendiendo las características del equipo que se utilice, sin exceder de 90 horas. ¿Por qué nos reduce aquí las horas? Es el artículo 224. ¿A alguien se les ocurre por qué en uno nos señala que son 180 y en otros 90? ¿Será lo mismo atender un avión de 20 pasajeros que de, no sé, de 50? No es lo Como- mismo, maestra, porque pues la envergadura de la aeronave, los motores y todo eso hace que sea de gran calado. Por ende, se necesita más empuje en los motores y todo eso causa vibraciones y hasta las personas cuando están constantemente en los vuelos pierden peso. Pues eso sí, no sé por qué es la situación, pero es por lo que me imagino que está dentro de las zonas de atmósfera y todo esto, ¿no? Porque los pilotos, las personas cuando se tiran de un paracaídas a Ujú, 5.000 pies de altura, cuando estaba en ujú. el ejército, hay un momento dado en que usted queda ni para arriba ni para abajo, queda en un stand-by. Cuando menos se acuerda, usted baja. Ya, Ok, y ahí es donde se pierde pues también kilos y todo, y pues realmente es algo que uno no cree, pero así sucede. wow. Es mejor que la dieta entonces. Sí, en efecto, tenemos que atender a todas las condiciones que se exponen a los trabajadores y por eso es que en los contratos y en las normas oficiales aquí en México se atiende a esto. ¿En qué aeronaves es factible que se trabaje hasta 180 horas mensuales y qué aeronaves podemos trabajar hasta 90? Porque no es lo mismo volar aquí solo en México que hacer vuelos internacionales, muchas horas o no sé, tener rutas diversas. Es decir, hoy me subo a un jet y mañana me subo a un superavión, ¿no? Em, ¿Qué más debemos de ver de esto? ¿Qué tipo de jornadas se darán aquí? Se dan las jornadas diurnas y nocturnas y mixtas. Dice que la jornada diurna no puede exceder de 8 horas, la nocturna de 7 y la mixta de 7:30. Esto es como general y muy común. Y básicamente esta jornada sí es para la tripulación, pero es en general para todos los que trabajan dentro del aeropuerto. Las jornadas de los tripulantes se ajustarán a las necesidades del servicio y pueden principiar a cualquier hora del día o de la noche. En cuanto a las rutas, se debe atender a las características de las rutas en la operación, lo requieran al tiempo y será repartido en forma convencional durante las jornadas correspondientes. Es decir, si viajamos a Europa y nos lleva demasiadas horas, debemos de trabajar las 24 horas, por ejemplo, las sobrecargos, el mismo piloto No, No, maestro, porque está por fuera del contrato. y solo es el contrato. ¿No? Dentro de lo normal, usted está diciendo ahí, por ejemplo, según el artículo 225 que habla, no se puede exceder más de 7 horas de labores. Y entonces dice el piloto, pues ya pasaron mis 8 horas, pero pues no me puedo bajar del avión. Y entonces, A eso está el copiloto o una persona que va allí también para reemplazarlo mientras la él está aerolínea volando. debe tener contemplado los tiempos de vuelo, las rutas y llevar el personal necesario para hacer estos relevos. Dime, Dayani. Doctora, pues ahí, si por ejemplo un vuelo de Colombia a, a Europa, pues está, España está más o menos en 12 horas. Bueno, sí, 12 horas.
Entonces, lo que dice su merced, sí, ya a las 7 horas, pues de todas maneras, ahí está, pues digo yo, no sé, no entiendo muy bien, pero podría ser extras, pero pues ahí mismo está el auxiliar y todo, pero yo creo que ellos pueden terminan el vuelo, porque pues ya saben y han tenido como una preparación antes de a qué vuelo y a qué horario se van a someter. Es correcto, Dayani. De hecho, el artículo 228 nos dice que los tripulantes no pueden interrumpir un servicio de vuelo durante su trayecto por vencimiento de la jornada de trabajo y para el caso de que alcancen el límite de su jornada durante el vuelo o en un aeropuerto que no sea el del destino final, tienen la obligación de terminarlo si no requiere más de 3 horas, que es lo que tú estás comentando. Si requiere mayor tiempo, ya la aerolínea tiene que relevarlos o suspender el vuelo en un aeropuerto en el más cercano al trayecto. ¿Por qué? Porque si no descansa el piloto y el copiloto y el personal, vamos a ocasionar accidentes tanto para los que van como parte de la tripulación como los que están recibiendo el servicio. Es por eso que están establecidas estas normas. Yo creo que eso es excepcional a veces, creo yo, o me parece, porque para eso pues la aerolínea y todas las empresas hacen su cronograma y todo está calculado y todo, sí, son excepciones. Es Vuelos correcto. extras, de pronto, qué sé yo, un vuelo charter, ¿sí? Entonces le dicen al piloto, porque no está planeado dentro de la aerolínea comercial, el vuelo charter es independiente, entonces ya depende de él. Y como le llevan su bitácora de vuelo, entonces le dicen, oye, que usted completa las horas en tal aeropuerto, las permitidas pues por la aeronáutica del país donde él va, usted las completa en tal vuelo porque ellos le llevan. Entonces ya depende de él que no se exceda y que pueda pedir el permiso, me imagino. Es correcto. Luego entonces, estos trabajadores tienen igualmente derecho a las horas extra. ¿Por qué? Porque evidentemente si ya estoy trabajando hasta 12 horas y mi contrato dice solo 8, sí lo trabajo, pero me van a pagar las horas extra. También tienen derecho a un periodo anual de vacaciones de 30 días de calendario que no son acumulables. Este periodo se disfruta semestralmente en forma proporcional y se aumenta un día por cada año de servicio sin exceder 60 días de calendario. ¿De acuerdo? También nos habla del principio de igualdad en cuanto al salario, eh, señalando que debemos de establecer el trabajo igual. Entonces, pero que no es violatorio del principio de igualdad si se recibe un salario diferente dependiendo de la aeronave que se maneja o de la categoría en la que se está y o las rutas o la antigüedad. Este salario de los tripulantes se paga calculando los días completos, los meses completos. ¿Por qué? Febrero que tiene 28 solo les pagan 28 días. No, le pagan los 30. Es correcto. Entonces, a eso es a lo que hace referencia esta ley en el artículo 235. ¿Cuáles serán las obligaciones de los patrones en específico en estos casos? Evidentemente, proporcionar alimento, alojamiento, transportación a los tripulantes por todo el tiempo que permanezcan fuera de su base por razones del servicio. Nos establece las normas en las que se deben de establecer, es decir, em, si llegamos a un aeropuerto que no nos corresponde y que por alguna razón hay cayó nevada y no podemos despegar, entonces evidentemente es algo ajeno a nosotros, incluso ajeno a la misma aerolínea, entonces se le debe de proporcionar la pernoctación extraordinaria y la transportación a un hotel donde se le cubran sus alimentos. Cuando los alimentos no puedan tomarse a bordo, los tripulantes percibirán una asignación en efectivo que se fijará según el número de comidas que deban de hacerse en cada viaje o en los lugares que deban pernoctar extraordinariamente.
También se les debe pagar a los tripulantes los gastos de traslado, como ya decíamos, pero aquí se incluye también los del cónyuge y familiares en primer grado que dependan económicamente de ellos, del menaje a la casa y efectos personales cuando sean cambiados de residencia. Es decir, ahora ya no vas a salir de Ciudad de México, pero nos vamos a ir todos a Monterrey. Entonces, la aerolínea tiene la obligación de pagar todos los gastos que esto genere. También tienen que repatriar o trasladar al lugar de contratación a los tripulantes cuya aeronave se destruya o inutilice fuera del lugar, pagándoles salarios y gastos de viaje. Además, se les debe de conceder los permisos de las fracciones del 132, siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la aeronave. ¿A qué nos referíamos en los buques del 132, chicos? ¿Sí se acuerdan? Nos referíamos a las votaciones. Es decir, como todos tenemos derecho a votar y no se nos puede privar de este derecho ni de participar en estos eventos, debemos de garantizar que los tripulantes puedan ejercer su derecho del voto. Obviamente sin poner en peligro a ninguna tripulación, porque si estamos en vuelo y resulta que tenemos que votar así de, ay, me acordé, no te vas a bajar del avión para ir a votar. ¿De acuerdo? Chicos, ¿todavía están ahí? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, Estamos maestra. escuchando. ¿Dudas hasta aquí? Interesante el tema, ¿no creen? Digo, y esto solo es una Bastante, parte, licenciada. porque Muy bueno, maestro. en efecto solo tenemos un panorama como abogados de lo básico que enfrentan este tipo de trabajadores. Entonces, sí tenemos que estudiarnos sus contratos colectivos, aprender lo que es el escalafón para poder seguir ascendiendo, etcétera, etcétera. De manera general, pues evidentemente tienen prohibido ingerir bebidas alcohólicas, usar narcóticos, evidentemente desobedecer, porque su desobediencia pues sí implica vidas, no es como todos los trabajos. Entonces, Maestra, mándeme, Julieta. maestra, una pregunta. Es que por ahí escuché una vez que en el caso de la tripulación, ellos pueden hacer un voto anticipado cuando están en el asunto de elecciones, o también lo pueden hacer en consulados. Es correcto, pero incluso ya para este sexenio y ahora para las consultas públicas, porque ya seguido hay consultas públicas, incluso hasta por internet. Entonces, cosa que pues facilita, no es necesario que estén aquí, ya se hacen muchos vía digital. Entonces, sí, a través de los consulados, a través del voto anticipado o a través de internet es como ya se están haciendo este tipo de votaciones. Casi todas las aerolíneas tienen contrato colectivo. Estas se revisan frecuentemente. Estos contratos colectivos están dentro del registro, antes en la Junta Federal de Conciliación. Y evidentemente, pues sí tienen unas condiciones laborales buenas, derivado de no solo de su pugna como trabajadores, sino que por el trabajo que desempeñan, son personas respetadas hasta para desempeñar su trabajo. Y siempre les han dado buenas condiciones laborales. ¿Dudas hasta aquí? Maestra, yo tengo una acotación. Yo veo Sí, me gustó. que en la legislación mexicana le Ujú. llaman trabajos o trabajadores o trabajos especiales, ¿sí? Sí. Aquí nosotros en Colombia sí tenemos algunos trabajos también que son especiales y tienen sus normas y sus leyes.
pero adicional, aquí nosotros también por cuestión de seguridad o seguro, aquí también se le, digamos así, se les llama por el grado de peligrosidad que se tiene la labor. Asimismo, Ujú. se clasifica para poderle asignar tanto salarios como, como la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Aquí nosotros lo llamamos pues lo llamamos por ejemplo, aquí en Colombia la profesión de conductor está tipificada como una profesión de alto riesgo, de alta peligrosidad. Eh, Ujú. Escuché atrás que decían las compañeras, y usted lo solicitaba, que quién tiene más riesgo en, en el trabajo, si un conductor de camión o bus o un piloto. Y yo pienso que es más riesgoso el de camión porque está en medio de un tráfico de personas que muchas veces no son expertas. En cambio, el piloto, pues sabe y es experto, y todos los que vuelan un avión son pilotos y son expertos. Pero en la tierra, en una carretera, no todos son expertos, ni cuentan con la misma pericia. Entonces es más peligroso, más propenso a un accidente. Y por eso es que se accidentan más los carros o los vehículos que los aviones. Esa es una hipótesis, pues, que yo puedo deducir. O pues, se me vino y Ok. es así. No me refería tanto al peligro inminente como para sufrir accidentes. Yo me refería al desgaste que por el mismo trabajo implica. En efecto, alguien comentaba, es que como los que se van de astronautas y regresan más desgastados, más viejitos. También aquí en México tenemos trabajos especiales atendiendo a estos riesgos, por ejemplo, los trabajadores de minas, algunos ferrocarrileros, etcétera, etcétera. Pero básicamente es a razón de la capacitación y la especialidad que necesitamos para desempeñar este tipo de trabajos. Los riesgos de trabajo los van a ver más adelante. Yo he ido aportando algunos puntos, temas respecto de riesgos de trabajo, pero van a profundizarlos más adelante. Realmente para cada una de estas secciones, pues necesitaríamos el curso completo, porque tan solo de este tema perdónenme, aeronáutica es muy amplio. Tendremos que entrar a revisar normas oficiales, etcétera, etcétera. Igual el tema de buques, y más adelante incluso tenemos otras especialidades, autotransportes, que se asemeja al ferrocarrilero porque al final es un móvil. Pero cada uno tiene sus condiciones, cada uno tiene su desgaste. Por ejemplo, tan solo el ruido ensordecedor que un ferrocarril produce, la maquinaria pesada, pues es diferente a manejar un avión, a manejar un tráiler, etcétera, etcétera. En cuanto a la capacitación, estoy de acuerdo contigo, Gustavo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se les dan cursos de manejo para obtener las licencias, para empezar, las licencias particulares o para autos particulares, ustedes saben, yo por ejemplo tengo la permanente, pero primero tuve la permanente y luego aprendí a manejar. Entonces, si fallamos o tenemos esa deficiencia, pocas personas conocen el reglamento de tránsito, aún y los que ya manejan y son conductores de vehículos particulares. ¿Por qué menciono vehículos particulares? Porque en su mayoría son vehículos particulares y luego el transporte público, aunque pudiese tener mucha capacitación, que tampoco es así, los mandan a un curso muy breve y hacen 2 que 3 pruebas y los aprueban y les dan su licencia si no hay soborno de por medio. Entonces,
Yo me encuentro, manejo por una zona que se le conoce como Pantaco. Ahí en esa zona es zona de carga y descarga de trailers y también pasa el ferrocarril. Entonces, ahí me percato que hay mucho jovencito que yo dudo que en verdad, o sea, a lo mejor ya tienen una práctica, pero dudo que en verdad hayan tomado todos los cursos necesarios para tener la habilidad, pero pues ya están manejando. Entonces, sí hay un riesgo de accidente. El riesgo de trabajo no solo es por accidente, sino por el desgaste mismo que implica el mismo trabajo. Pudimos no haber tenido nunca un accidente en el trabajo, sin embargo, por desempeñarlo, nos generó un desgaste físico, un riesgo de trabajo. ¿De acuerdo? De ¿Dudas hasta acuerdo. aquí, chicos? Muchas gracias, maestra. Está todo muy bien explicadito, muy amable. Muchas gracias. Maestra, Les voy a pedir un favorzote. Les voy a poner a maestra, ver otra película. Dime, Julieta. no, Ángela. Ángela, dime, Ángela, por favor. Buenas noches, maestra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Maestra, es que quiero hacerle una consultica. El próximo trabajo, el que toca entregar el 25, es un contrato de trabajo. ¿Es como tal el contrato de trabajo o la investigación de lo que es un contrato de trabajo? No hagan un contrato de trabajo. Ustedes están trabajando en equipo. Sí, señora. Entonces, en su equipo, alguien que sea el patrón y los demás los trabajadores o al revés. Unos los patrones, otros los trabajadores. Ok, Y me lo deben detallar bien. ¿A qué se van a dedicar? ¿Con qué se identifican? ¿Son empresas, personas, morales y o físicas? ¿Pertenecen al Estado? No sé. ¿Y ok. qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la jornada? ¿Cómo le van a pagar? ¿Le van a Sí, repartir utilidades? ¿Les van a dar fondos? A ver qué tan buenos patrones son. ok, con todas las formalidades del contrato, mejor dicho. Sí, con Ok, todas las formalidades que un contrato implica. vale, listo, Porque, maestra, ¿y qué muchas tal que gracias. los demandan? Sí, claro. Eso iba a decir Tienen yo, que ella me va prevenirme a los contratar a riesgos, mí ¿eh? Dime, Julieta. y que Ángela me va a contratar a mí, entonces es mejor que todo bien. Pues yo no sé, a ver, ahí vamos a ver, porque voy a mostrarles si tienen deficiencias y cómo procedería. Vamos a ver cómo procedería una demanda de acuerdo al contrato. Vale, maestra, muchas gracias por la aclaración. Gracias a ustedes. La película que me van a ver es ¿Cuánto vale la vida? Así se llama. ¿De acuerdo? ¿Esa es de quién o es único el nombre? Es ¿Cuánto un la libro, vida? sale Amy Ryan, Stanley Tucci, Michael Keaton, Laura Benanti, Laura Sean. Y no sé si todavía está en Netflix, pero mucho tiempo estuvo en Netflix. Entonces, por favor, chéquense cuánto vale la vida. Gracias, maestra. La próxima clase vamos a continuar también con el trabajo ferrocarrilero. Nos vamos a ir un poquito más rápido, porque si no, no vamos a acabar con los trabajos especiales, son bastantes. Entonces, vamos a ir un poquitito más rápido. Excelente clase, chicos. Sus aportaciones son muy buenas. Esta clase se hace muy buena no solo por los profesores, sino por ustedes. Ustedes van nutriendo, van aportando ideas y van ofreciendo panoramas que nos permiten a todos vislumbrar desde diferentes ópticas el derecho. Efectivamente, como decía Gustavo, sí salvaron a muchas personas, pero se murieron 6. Y entonces, pues porque se murieron nada más 6, pues ya no pasaba nada. Evidentemente, en un global, pues dice uno, pues sí, estuvo bien. Pero cada una de esas personas significa algo para una familia, algo para una persona, a lo mejor significa todo.
Entonces vamos a ver cuánto vale la vida y lo platicamos la próxima clase. Vamos a concluir por hoy. Que tengan excelente noche. Muchas gracias, Maestra, maestra. muchas Dios le gracias. Buenas bendiga. noches. Gracias, maestra. Excelente Igualmente para clase. usted. Una feliz Maestra, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a licenciada, todos, muy chicos. amable. Gracias, Gracias, Gustavo. feliz Gracias, noche. Gonzalo. Feliz noche, Bonita noche. compañeros. Feliz Adiós. noche, Gracias, Charlie. maestra. Dios la bendiga. Gracias Feliz igualmente. noche. Gracias, Ana María. Diana, Maestra, me gracias. Feliz gustan las noche. palabras, Feliz me noche, gustan las palabras de Diego Fernando. Usted es la mejor. Ay, muchas gracias, chicos. Yo aprendo de ustedes, cada día me nutren y trato de aportarles a ustedes lo mejor de mí, de verdad.